El pasado viernes 14 de octubre, el Condado de Multnomah celebró con sus trabajadores el mes de la herencia hispana. La Grande estuvo presente con los Hijos de la Machaca. Y para esta ocasión, diferentes artistas expusieron lo mejor de sus obras. Diferentes invitados especiales presentaron su respeto y admiración a la contribución de los hispanos a la comunidad. Además, un grupo de guapísimas mujeres hispanas nos deleitaron con bailables típicos de México. Y la cereza del pastel nos la presenta La Traviesa. Soy la Traviesa de la Grande, la más mexicana. Ya sabes que nos puedes escuchar de lunes a viernes a partir de las 6 hasta las 10. Y tengo conmigo el día de hoy a alguien muy especial. ¿Por qué? Estamos celebrando el mes de la herencia hispana. ¿Qué mejor que nos represente a alguien que es latina, que es mujer y que de hecho es la primera mujer latina de la Corte de Apelaciones de Oregon, Darleene Ortega? Darleene, how are you? I'm well. Thank you so much for taking the time to actually speak with us. Muchísimas gracias por tomar tiempo para platicar con nosotros el día de hoy. Why don't you tell me a little bit, who is actually Darleene? I was born in East Los Angeles. Okay. My mother's a Mexican-American, and my name Ortega comes from my mother's side of the family. Okay. And I grew up in Banks, Oregon. Oh, wow, ok, so dice que realmente ella es de California, la mamá es de México, obviamente creció en lo que es Estados Unidos y parte de su crianza fue también en el área de Oregon. Why choosing to be a judge? Because that's not easy to do. Let me translate it real quick. ¿Por qué decidiste de repente ser juez? Porque es un trabajo bastante difícil. As a young person, I wanted to save the world. And I figured out that some people like Gandhi and Nelson Mandela went to law school, so I thought I would go to law school on my way to saving the world, and then I became a judge. Wow. Dice que desde pequeña siempre quiso salvar el mundo, casi como superhéroe. Y pues las personas que ella realmente seguía, como Gandhi, pues estudiaron leyes. Y de hecho, eso fue lo que decidió ella, el ser el juez. Basically, as I see your career, I know it could not be easy. I mean, it had to be a hard trip to make it all the way to judge. Was it worth it? Obviamente lo que es el camino para convertirse en juez no es algo fácil. Mi pregunta para ella es, ¿fue algo que realmente valió la pena? It's worth it in this sense. I know that I ask different questions than other people do, and I bring a different perspective, but there's more I could do, and I'm always aware that I can't always do the things I would like to do as a judge. Dice que obviamente es algo no fácil, que hay muchas veces que ella es un poco diferente a la hora de hacer las cosas, pero está bien y que quiere pues a lo mejor algún día pues cambiar alguna de estas cosas a mejores. Now, elections are around the corner, okay? What would you tell to those people that are listening to us to go out and vote? What would be your advice, per se? ¿Cómo le dices a la gente para que salga y realmente vayan y voten? Your voice is important, and part of how your voice is heard is by voting. So educate yourself and let your voice be heard, and help to hold our officials accountable to the voices of people in the Latino community, because we are an important part of the community. Okay. Pues tu voz es muy, muy importante. Sal y vota y deja que tu voz realmente se escuche, sobre todo en estas elecciones. Juez Ortega, muchísimas gracias. Oh, you're very welcome. Regresamos con usted. De nada, there you go. See, you speak Spanish. Regresamos con ustedes, nos escuchamos muy pronto. Soy la Traviesa de la Grande.